Bueno, don Elkin, entonces hoy estamos reunidos aquí para hacer como una corta entrevista que hace parte del proceso de sistematización de experiencias que queremos hacer con la Mesa por la No Violencia, Buenos Aires, Territorio de Paz. En ese sentido quería pedirles autorización para hacer grabación de voz, ¿cierto?, de esta entrevista y que luego podamos usar la información ya para redactar los resultados y hallazgos que salgan de la investigación. Claro, ¿Estás de acuerdo? claro, estoy de acuerdo con la grabación y con el cuestionario que vamos a desarrollar. Listo, genial, don Elkin. Bueno, entonces empecemos por el principio. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde naciste? ¿Hace cuánto vives acá? Mi nombre es Elkin Márquez González. Yo nací en Medellín, actualmente tengo 57 años de edad, estado civil casado, mi esposa es Luz Ángela Ramírez, tenemos una hija, una Cristina Márquez Ramírez, una joven de 24 años de edad, que mañana 24 de septiembre va a estar graduándose como psicólogo, como profesional de psicología del Tecnológico de Antioquia. Dentro de mi proceso de vida, yo soy miembro de una comunidad cristiana, se llama Iglesia Manantial de Paz, que somos parte de una comunidad mundial que se llama Hermanos Menonitas de Colombia. Y los menonitas tienen otra organización macro que agrupa a la gran mayoría de las iglesias de tradición anabautista, que se llama Congreso Mundial Menonita. Esto lo referencio porque una de las banderas que tienen los menonitas es el pacifismo. Entonces los menonitas son muy reconocidos a nivel mundial más como un movimiento pacifista, casi desde su origen en el siglo XVI. Dentro del proceso de la reforma protestante de la Iglesia Católica hay un movimiento aparte que se llama los anabautistas. Los anabautistas inician su proceso como organización en el año 1525. Organizan como pequeñas comunidades de fe, de estudio bíblico y de vivencia de los mandamientos, de las enseñanzas de la Biblia. Esto lo menciono porque el año entrante, en el 2025, en enero del 2025, se estarán cumpliendo 500 años del nacimiento de los anabautistas, oficialmente, la tradición anabautista, que en sus orígenes ellos se presentaban a sí mismos como personas de fe, cristianos, creyentes en Jesús, seguidores de las enseñanzas de Jesús y estudiosos de la Biblia, y también se presentaban como personas no católicas, no protestantes y no reformadoras. Vuelvo al tema del pacifismo. Para los menonitas ha sido muy importante las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, en especial la bienaventuranza que dice: bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán llamados hijos de Dios, los pacifistas. Entonces, los menonitas en su historia se han distribuido por no formar parte de proyectos militaristas, no ir a las guerras, no financiar las guerras, lo que les ha costado dentro de su proceso histórico ser sacado de muchas partes, porque lamentablemente el mundo se ha hecho a base de guerras y los gobiernos siempre han requerido que sus ciudadanos apoyen la defensa del país o los intereses que el país quiere alcanzar a través del método de la guerra, de la confrontación armada. Entonces los menonitas, por su posición radical de no participar en conflictos armados, pues eso les costó muchas expulsiones, eran inmigrantes, y hasta el día de hoy, pues bueno, nuestra comunidad tiene esa bandera. Entonces, ¿cómo la hemos expresado? Acá a nivel de Colombia existe lo que se llama la Iglesia Menonita de Teusaquillo, una localidad en Bogotá. Y esta iglesia ha sido muy reconocida y ha hecho mucha incidencia en los temas de paz, resolución pacífica de conflictos y todo lo que tiene que ver con la promoción de la cultura de la no violencia. De hecho, la no violencia se posiciona como una ciencia dentro de la sociología
una línea de estudio a partir precisamente de las universidades menonitas en los Estados Unidos. Entonces hay teóricos menonitas muy interesantes que vienen haciendo grandes aportes a lo que es la teorización de la no violencia, y también a través de esa teorización han tenido la oportunidad de hacer acompañamiento a varios gobiernos, orientándolos para tender puentes y que haya resolución pacífica de conflictos. Colombia ha sido uno de los países asesorados por lo menos por un menonita muy reconocido que se llama Jean-Paul Leder, o como dicen acá en Latinoamérica, Juan Pablo Leder. Entonces los postulados de Juan Pablo Leder han sido muy promovidos para que muchos gobiernos comiencen procesos de reconciliación, de bajar intensidad del conflicto, de crear escenarios de actores armados y víctimas se encuentren y comiencen diálogos de paz, gobiernos dialoguen con grupos insurgentes. Entonces acá en Colombia los menonitas han hecho también mucha incidencia en este sentido. Y algo muy especial es que los menonitas en Teusaquillo, ellos tomaron la iniciativa de promover una campaña para promover la no violencia, promover acciones por la paz, y todo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Paz, No Violencia y Cese al Fuego, que se celebra todos los 21 de septiembre. Esta conmemoración se hace a raíz de que la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1981, a través de una resolución, invita a los países que la integran para que por un día en el mundo cesen las violencias, cesen las guerras, las hostilidades, se depongan las armas y se abran espacios de diálogo, espacios de concertación, espacios donde se diriman los conflictos, se debe el establecer puentes para salir de las violencias y poder entonces construir un proceso de paz. Entonces, esa campaña denominada Pan y Paz, desde el año 2001, nosotros acá en Medellín, a través de la Iglesia Manantial de Paz, y a partir del año 2020, a través de la Mesa por la No Violencia, venimos siendo también promotores de esta innovación. Es más o menos como un contexto. Bueno, como en lo profesional soy tecnólogo siendo el talento humano, con el SENA en el año 2013, en el municipio de La Sierra Antioquia. Y actualmente acá en Medellín soy estudiante del Colegio Mayor de Antioquia, de la Universidad Colegio Mayor de Antioquia, de la carrera de Planeación y Desarrollo Social. Estoy cursando en este momento el séptimo semestre. Más o menos como comienzo el proceso de andar en estas temáticas. Yo me traslado a vivir al municipio de La Sierra Antioquia más o menos en el año 2002, 2004, y comienzo a hacer motivación, organizaciones, grupos, para que comenzáramos a conmemorar el Día Internacional de la Paz. Entonces tuve la oportunidad por 6 años consecutivos de organizar lo que en el municipio se llamó la marcha Curso, a través de la cual visibilizamos que en el municipio existían víctimas del conflicto armado. Había personas, muchas familias desplazadas por el conflicto armado, pero también a nivel local los actores armados que operaban en el oriente antioqueño causaron mucho daño. Entonces, con esta estrategia quisimos comenzar a visibilizarlas. Luego entró en vigencia el proceso de movilización de los grupos paramilitares en Colombia, la creación de la ley 975, y es donde comienza el gobierno nacional, ¿cierto?, a recoger la información de las personas que podían o que habían sufrido hechos violentos, y se les daba la oportunidad de declararse víctimas de las acciones de los grupos paramilitares. Entonces, para ese momento, viviendo en el municipio de La Ceja con mi esposa y conmigo, pues me articulé a muchos espacios, no solamente a nivel local,
sino también que comencé a tener una interacción con organizaciones de víctimas y procesos de paz en el Oriente Antioqueño. Entonces me fui reconociendo con muchos actores que teníamos la misma visión, ¿cierto?, de trabajar por la paz, pero con el riesgo también de hablar de la paz a nivel local. No era fácil hablar de la paz en el contexto local, porque a nivel local, por ejemplo, muchos de los municipios del Oriente Antioqueño estaban dominados por las autodefensas. En el municipio donde yo viví, el municipio de La Ceja, Antioquia, La Ceja del Tambo, Antioquia, en el único corregimiento que tiene el municipio, que se llama San José, allá había una base paramilitar. Y esa base paramilitar tenía un corredor en el cual se movilizaban hacia varios municipios: Retiro, San Carlos, Coconá, La Unión, también hacia, o sea, era un corredor estratégico totalmente dominado por el paramilitarismo. Y el paramilitarismo pues se asentó a través de las acciones violentas que en ese momento les permitían a ellos tomar el mando y el control territorial, limitarlas a las comunidades en su movilidad, en las comunicaciones, en los alimentos, tener un control total de la movilidad de las personas, al punto que las personas tenían que informar, digamos, las veredas, ¿cierto?, a qué iban a hacer al casco urbano de la ciudad. Recuerdo también de una manera muy especial que yo me trasladé a vivir al municipio de La Ceja precisamente para hacer un trabajo misionero de conformar un grupo de estudio bíblico, y con ese grupo pues comenzar a darle forma a una comunidad de fe, a una iglesia. Tú viajaste desde acá, desde Medellín a La Ceja. Sí. ¿Tú naciste acá en Medellín? Sí, yo nací acá en Medellín, entonces comencé mi vida cristiana más o menos a la edad de 20 años, y desde un momento donde la iglesia pues mirando lugares para comenzar a hacer el trabajo misionero, elegimos dos lugares: el municipio de Barbosa y el municipio de La Ceja, Antioquia. Entonces, el municipio de Barbosa hubo alguien pues una pareja que se envió aquí a trabajar, y yo me fui para el municipio de La Ceja. Entonces, como te digo, llegué más o menos como en el año 2002, 2003, y comencé el proceso de articulación a todas estas organizaciones, movido por el nivel del conflicto en el municipio del Oriente. Entonces, por ejemplo, en los municipios del Oriente era muy particular la palabra paramilitar. O sea, prácticamente era una palabra prohibida. O hablar temas que tuvieran que ver con el conflicto armado o con lo que estaba pasando, con las masacres, con las desapariciones, con los desplazamientos, porque en últimas uno no sabía con quién estaba hablando. Podía estar hablando con un informante, podía estar hablando con un paramilitar. Entonces, me tocó vivir experiencias muy tristes en el municipio de La Ceja. Yo me quedé en un barrio que se llama El Polo, y lamentablemente me tocó momentos en que, por ejemplo, vecinos fueron sacados de sus casas y desaparecidos. O fueron, por ejemplo, recuerdo mucho un vecino, vivía 2 casas adelante de donde yo vivía, donde teníamos el grupo de estudio bíblico, y un domingo, entre 2 y 3 de la tarde, lo mataron. Él tenía una carpintería y dentro de su propio negocio la balearon. Le dieron alrededor de 13 disparos. Un señor de edad, y todo porque había un grupo de personas que habían advertido a la policía que en el barrio había una casa donde los que vivían ahí tenían todas las particularidades de personas que en el municipio pues estaban haciendo lo que se llama limpieza social. Es una época muy fría, muy oscura en el municipio. Y sobre el tema de la ruralidad, comencé a tener amistad con ciertas personas que vivían en la parte rural. Ellos comenzaron a ir a los estudios bíblicos y luego comenzamos a hablar del conflicto.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que me comentaban era cómo todos los rurales tenían prohibido acercarse a los lugares del municipio. O sea, no podían acercarse ni al comando de la policía ni podían acercarse a la alcaldía. De tal manera que, por ejemplo, a mí me pedían el favor de que les fuera a pagar la factura de energía. Las facturas de servicios públicos para los rurales se pagaban directamente en la tesorería de la alcaldía. Y todos tenían que utilizar familiares, amistades, ¿cierto?, que les hicieran el favor de ir a pagar el recibo porque nadie podía acercarse a ese lugar. Entonces, ¿cómo comprobaban o cómo controlaban los paramilitares eso? Pues sencillamente había paramilitares todo el día en el comando, paramilitares todo el día en la puerta de la alcaldía, que conocían la gente de la ruralidad. Entonces, de esa manera ellos lograron ese tipo de control. Y bueno, entonces, en medio de toda esa tensión a nivel de la subregión, se creó un movimiento que se llama, porque subsiste hasta el día de hoy, que se llama Asamblea Provincial Constituyente. Y desde la Asamblea Provincial Constituyente, la sociedad civil comenzó a manifestarse a los grupos armados que operan en la región, a los comandantes, para pedirles que sacaran a la población del conflicto armado. Que el conflicto armado lo dirijan entre ellos, pero no afectando a la población. Habían desplazado, habían asesinado a alcaldes, habían hecho renunciar a alcaldes, la población totalmente dominada, las vías, la infraestructura deteriorándose por la volatilidad de la infraestructura eléctrica, bueno, el daño de carreteras, por los controles, que hicieron que mucha gente tuviera que abandonar sus fincas. Entonces lo que fue la productividad agrícola quedó muy reducida, bueno, y el territorio pues se enfrascó en toda esa dinámica de guerra. Hay procesos de duelo. Entonces en ese contexto es que desde nuestra iglesia Monumental de Paz, comenzamos a trabajar con un grupito de personas víctimas del conflicto armado en el municipio de Ceja. Hicimos unas capacitaciones, también trabajamos lo que nos propone esta charla, que es entender un poco la columna vertebral de la Mesa por la No Violencia, que es el programa Alternativas a la Violencia. Ya en la Ceja habíamos hecho capacitaciones con esos temas, nos fue muy bien. Quienes participaron muy agradecidos, asimilaron la formación y bueno, entonces más o menos como el contexto de por qué llegué a vivir a la Ceja, porque esa es como mi experiencia de vida que luego se une a los procesos de vida, al testimonio de vida de los otros compañeros que integran la mesa. Entonces es ahí donde nos juntamos y entonces conformamos lo que se llama la Mesa por la No Violencia, la Comuna 9. ¿Cómo siempre has vivido en la Comuna 9? Nací y criado en la Comuna 9, me fui mucho tiempo a vivir al municipio de la Ceja, Antioquia, casi 25 años. 25 años viví en la Ceja. 25 años viví en la Ceja. Sí. Cuando viví en la Ceja, pues tuve la oportunidad de trabajar como contratista con la alcaldía en el periodo 2012-2015. Y la tarea mía como contratista era fortalecer las organizaciones comunales, las juntas de acción comunal y también las organizaciones de víctimas y desplazados por el conflicto armado. Entonces, en ese rol me conocí con personas que trabajaban con la unidad de atención y reparación integral a las víctimas, la UARI. Entonces, después de que terminé mis contratos con la alcaldía de la Ceja, pasé a trabajar con la unidad de víctimas, con la Dirección Territorial de Antioquia, de la unidad de atención y reparación integral a las víctimas, pero en Medellín. En Medellín me vine a vivir en el año 2017 y entonces desde el 2017 llegué nuevamente a vivir en el barrio de Perón, de la Comuna 9. Específicamente viví en el local, en la sede donde se reúne pues, nuestro grupo cristiano, la Iglesia Monumental de Paz.
Y desde ahí, entonces ya me articulé al proceso que se llama Consejo Comunal de Planeación Local y Presupuesto Participativo. Y ahí en ese consejo fue donde me reencontré con Ricardo López, me conocía ya de mucho antes con él, y por el dominio pues, de los temas con víctimas del conflicto armado, de las juntas de acción comunal, entonces me motivé a participar en el Consejo Comunal de Planeación Local y Presupuesto Participativo, para también entender ese proceso. Y llegué a ser el representante de las organizaciones basadas en ese Consejo Comunal. Y allí pues ya estaba Ricardo López, que representaba al sector de infancia y adolescencia. Estaba Franklin Pérez. Franklin no era representante de ningún sector, pero muy vinculado pues al sector de la organización de las mujeres. La ex esposa de Franklin era la representante de las mujeres en el Consejo Comunal. Me reconocí también con otro compañero, Carlos Díaz, que era el presidente de la Comisión Comunal. De todas las asociaciones de juntas de acción comunal, él las representaba a todas en el Consejo Comunal. Y con otro compañero que era un gran líder social y político en la comuna, el nombre de él era Javier Ramírez. Digo era porque el compañero falleció en el tiempo de la pandemia, que lamentablemente sufrió un ataque de virus y luego un paro cardiorrespiratorio y falleció. Entonces, en un principio, 6 personas conformamos la mesa. Ese proceso de conformación de la mesa se dio en el año 2020. Entonces, ¿qué fue lo que principalmente los motivó a conformar la mesa? ¿Ustedes qué veían que estaba pasando de pronto en la comuna? Aparte de que ya se conocían, bueno, y tú los conocías a todos desde antes de haber ido para el consejo, o los conociste apenas después de que regresaste. Sí, solo conocía a Ricardo. ¿Y cómo conociste a Ricardo? A Ricardo lo conocí porque específicamente yo me crié en el sector que en la comuna 9 se llama Loreto. Entonces Ricardo es nacido y criado en el barrio Loreto. Yo me crié en un sector, un vecino del barrio Loreto que se llama Las Trincheras, o antiguamente se le llamaba así. Hoy en día ya ese nombre no se menciona. Entonces nos conocimos en procesos de la acción comunal, en procesos de grupos juveniles, y yo me fui para la CEA, en la CEA viví como 25 años. Luego cuando volví acá a Medellín me encontré con Ricardo, y Ricardo fue la persona que me comentó de que existía el Consejo Comunal de Planeación y Presupuesto Participativo. Me explicó y me motivó a participar. Y luego ya siendo parte del Consejo Comunal, ya me conocí con Carlos Díaz, que representaba la comunal, con Alexander Ríos, que era el representante de las organizaciones sociales, las ONG, organizaciones no gubernamentales. Me conocí también con la ex esposa de Franklin Pérez, Gloria Cifuentes, y me conocí con Franklin. También me conocí con el compañero Javier Ramírez, que para su momento Javier era el representante del sector discapacidad, de la población con discapacidad en la comuna. Entonces comenzamos a participar en ese consejo y viendo demasiadas falencias en el desarrollo de la comuna, falencias en liderazgos, falencias en la distribución del presupuesto participativo. Es un proceso muy viciado. Lamentablemente hay personas que han viciado el proceso y gozan de fama de ser líderes comunitarios, pero en otro contexto los entendíamos como personas que usufructúan para el grupo personal los recursos del presupuesto participativo. Y una particularidad es que también hablábamos de cómo se había dado el conflicto armado en la comunidad.
porque la Comuna 9 también sufrió procesos de organización de células de guerrillas. Por ejemplo, en la Comuna 9 se tuvo presencia del Ejército de Liberación Popular, EPL, también trabajo de células urbanas de las FARC. Entonces, los procesos de la violencia urbana también eran evidentes en la comuna. La creación de combos, de bandas, enfrentamientos entre combos y bandas, fronteras invisibles. Yo recuerdo que en el tiempo previo a irme a vivir al municipio de la sede, a mí me tocó vivir el proceso de lo que fue la fundación del barrio Pablo Escobar. El barrio se empezó a construir con una promesa de campaña de Pablo Escobar. El Estado colombiano comienza la persecución hacia el cartel de Medellín. Entonces el barrio que habían comenzado a construir, que luego podemos hablar un poco de la historia de ese proceso, entonces Pablo Escobar huye de las autoridades y las personas que tenían la promesa de una casa. Entonces habitantes de Moravia fueron que invadieron esas casas sin terminarlas. Entonces las invadieron sin techo, sin ventanas, sin calles, sin acueductos, sin alcantarillado, o sea, nada de servicios públicos. Y con esa invasión llegó a la Comuna 9, más específicamente con mucha fuerza, al barrio de La Milagrosa, al barrio de Buenos Aires, al barrio Loreto, al barrio Salvador, llegó con mucha fuerza la presencia de los milicianos. Jóvenes que vivían en el barrio Pablo Escobar se acercaron allá organizadamente, armados, y comenzaron ese proceso de asesinato, el capricho, en fin. Entonces me tocó una época de mucha violencia en la Comuna 9, y de hecho cuando yo me fui de acá de Medellín a ir al municipio de la sede, en la iglesia Manuel de Paz, fui líder de jóvenes, y también tuvimos algunos jóvenes que fueron asesinados en el conflicto armado. Con tristeza recuerdo 3 personas. Recuerdo, por ejemplo, un adolescente de 12 años. Súper pequeño. Increíble. Era un niño, ¿cierto? Entonces la familia la había comenzado a asistir a la iglesia y lo mataron. Otra historia fue muy triste. Otro joven que había sido parte del proceso de Congos, entonces se acercó a la iglesia buscando pues un cambio de vida, estuvo un tiempo con nosotros, se evidenció pues el cambio, para lo mataron. Bueno, entonces varios casos tuvimos en la iglesia de personas asesinadas en el proceso de la violencia que se vivió en la Comuna 9, de esa época de la persecución al cartel de Medellín. De hecho, otro testimonio triste es que cuando yo comencé a asistir a la iglesia Manuel de Paz, llegaron unas familias extranjeras para hacer trabajo en Medellín. Una familia canadiense, dos familias canadienses, una familia norteamericana, una familia rusa, de nacionalidad rusa, pero ellos vivían en Paraguay. Entonces ellos hicieron un trabajo, más o menos estuvieron 8 años con nosotros en la iglesia, pero a raíz de esa violencia comenzaron a meterse también de parte de Medellín, de los extranjeros que vivieran en la ciudad, y pues la iglesia Manuel de Paz se quedó sin esa fuerza pastoral, porque los misioneros, la misión los obligó a irse de la ciudad por las amenazas, por los ataques a la fuerza pública, porque iban a comenzar a hacer secuestros extranjeros, aparte de todas las bombas, los asesinatos, los pagos por muerte de policías, que también tuve personas cercanas en la iglesia. Recuerdo una familia, era policía, en el tiempo que estaban pagando,
la digo matar, o sea, esto también lo hago es porque la iglesia en este también ha sido tocada por no solamente en lo urbano, sino también en lo rural. Y por ejemplo, tú, entonces como esa vivencia que has tenido fue por tanto desde la Comuna 9 como cuando estuviste en la ceja, que tuviste como esas experiencias. Y bueno, además como de esos temas de las problemáticas que estaban viviendo, cuando conformaron la mesa, esas dinámicas ya habían cambiado un poco de los niveles de violencia armada o no. Sí, ya esa dinámica había cambiado porque ya se habían dado acá en Medellín el proceso de movilización de bloque, así que no iba el bloque para que se movilizó, que casualmente el primer bloque que se movilizó fue trasladado al municipio de la ciudad de Antioquia. Entonces eso me tocó, dentro de mi proceso de vida en el municipio, me tocó la llegada de los paramilitares que no llegaron detenidos ni capturados, sino que ellos llegaron invitados por el gobierno nacional a hacer proceso de movilización. Entonces ellos llegaron voluntariamente. En el municipio la construcción estaba, había un hotel que era parte de la cadena de hoteles que se llamaban Prosocial. Una cadena de hoteles que creo que fue durante el tiempo del presidente Ayala. El Estado creó unos sitios para la creación de los funcionarios públicos. Entonces en el municipio de La Ceja se construyó un hotel que se llamaba Prosocial. Entonces los empleados públicos del Estado, de cualquier parte del país, elegían dónde querían ir a pasar vacaciones. Entonces en La Ceja estaba ese hotel, un hotel muy agradable, muy bonito, muy campestre, pero esa cadena de hoteles, el gobierno, los otros gobiernos posteriores, pues al producto liquidaron toda esa cadena de hoteles, y en La Ceja quedó ese hotel que, aunque estaba en el suelo del municipio, bueno, en la localidad del municipio de La Ceja, no era propiedad del municipio. El municipio no tenía ningún dominio, ningún poder de decisión sobre ese hotel, y el gobierno nacional, en el proceso de movilización, eligió ese hotel que estaba abandonado, estaba cerrado, para que allí se concentraran los comandantes paramilitares que quisieron acogerse al proceso de movilización. Que después eso pues tuvo cambios, fueron trasladados, fueron llevados a cárceles, otros fueron extraditados. Pero inicialmente ellos llegaron allá voluntariamente, movilizados. Y entonces allá pues, por ejemplo yo llegué a ver en las calles de la Ceja, por ejemplo, a la Sasa, comencé a ver y a ver los cambios que tuvo el municipio con la llegada de los paramilitares. Ellos llegaron y comenzaron a comprar casi todas las propiedades que estaban alrededor del hotel Prosocial. Y las propiedades que no compraban las comenzaron a alquilar pagando carísimo, con el propósito de que todas las personas que eran sus cuidadores, sus guardaespaldas, estuvieran también cuidando ese lugar, porque ellos estaban adentro acompañados por la policía y el gobierno nacional, pero por fuera tenían todo su cordón de seguridad. Qué impresionante. Entonces la dinámica de La Ceja cambió mucho por la llegada de los paramilitares. El hecho de que ellos compraran, eso también afectó el valor del suelo. Y La Ceja cambió mucho, porque sabíamos que allá estábamos, o sea, no solamente estaba el bloque que estaba ubicado en el corregimiento de San José, un bloque que era liderado por Carlos Castaño, sino que aparte de eso, junto con eso estaban los jefes máximos viviendo en la cabecera urbana de La Ceja. Y mire, fue muy bonito porque en medio de ese ambiente logramos hacer las marchas, la marcha de la luz, 6 años consecutivos,
logrando que los colegios, que la alcaldía y otras organizaciones nos apoyaran. También tengo este es un honor que lo guardo pues muy para mí, que fue la oportunidad que tuve de hacer, mientras estaba con la alcaldía, tuve la oportunidad de hacer los puentes para que en el municipio de La Ceja se estableciera el Centro Regional de Atención a Víctimas del Conflicto Armado. Entonces, hasta el día de hoy, está esa oficina, la unidad de víctimas puso a 1000 funcionarios, atendió directamente a la población de La Ceja, del ambiente cercano, y bueno, pues logros, las marchas, esa oficina, ese centro de atención, tuve la oportunidad también de trabajar con ellos, y ya en el municipio promover muchas actividades, foros para hablar de movilización, desarme, talleres, ¿cierto? Trabajar con víctimas de lo que se llama alternativas a la violencia. Otro proceso muy bonito que lo hicimos con la Iglesia Manantial de Paz, que fue sanidad, un proceso que se llama sanidad del estrés y del trabajo. Entonces, así fuimos haciendo pequeños impactos y entonces, pues, gracias a Dios porque el paso por el municipio fue no fue en vano, de semillas, y ahora, desde el año 2017 que estoy viviendo acá en Medellín, hemos ido también dejando huellas, entonces ahí es donde la mesa para la vida es el lugar de relevancia en mi vida, porque cuando nos reconocimos en el Consejo Comunal, leíamos pues todas las falencias que se ven en el ordenamiento de la comuna, la falencia que a veces del local, plan que está desactualizado, ya el conflicto no estaba en la intensidad de años anteriores, ya no había pues el tema de fronteras en sí, pero sí en la zona subsisten fondos, subsisten bandas, subsisten el tema de las rentas criminales. Entonces, nosotros veíamos que dentro de todos los sectores poblacionales que estaban representados en el Consejo Comunal, no había una representación por los temas de paz, representación de víctimas de los conflictos, sí, pero no una representación que hablara y que promoviera los temas de la paz y la no violencia. Entonces fue ahí donde juntamos experiencias de vida, yo estoy narrando la mía, los otros compañeros tienen experiencias también muy buenas. Entonces, en ese juntar experiencias, que inicialmente fue una iniciativa de Franklin, durante el tiempo de la pandemia, entonces nos motivamos 6 personas, nos comenzamos a encontrar en la Iglesia Manantial de Paz, que está ubicada ahí en la casa 34 del barrio Perón. Es un local que la iglesia lleva desde el año 1973 ubicada en el mismo punto. Ya tenemos más de 60 años de tradición. Entonces fue ahí en ese local, en esa sede, donde comenzamos a encontrarnos, a hablar de la necesidad de juntarnos y trabajar por la paz. Por la paz. Y yo te cuento así rápido, por ejemplo, de cada uno de ellos. ¿Qué experiencia de vida habían ahí? Había, por ejemplo, estaba la experiencia de vida de un compañero que fue parte del ejército de la revolución, militar, la revolución. Otro compañero que fue miembro de la protesta, él hizo proceso de movilización. Otros compañeros que trabajan con el Estado, con la policía. Pero, por ejemplo, uno de ellos, con mucha formación en el tema de derechos humanos, otro con mucha formación en el trabajo de eso que lo aclaré él en sus últimos años de trabajo en la policía y de funcionario, él trabajó en lo que se llama la policía comunitaria y la experiencia de vida para esos últimos años. Él es la persona que de la policía y los combos de la paz. Entonces él conoce todo el compromiso,
territorio, y enseñar a los padres cómo hablar con ellos, porque estudiantes ambos en disputa constante, ¿cierto? Entonces, ese trabajo lo hizo él, ¿cierto? Porque lamentablemente muchos de los estudiantes de esos fondos son menores de edad. Entonces, la policía tiene un área especializada en tratar con personas que están en el conflicto. Bueno, entonces, otro compañero, el líder social, político, otro compañero, está mi experiencia de vida con los temas de paz, de no violencia. Entonces, nos juntamos, hablamos de esas experiencias, de las cosas. Abramos un espacio para que comencemos a hablar de los temas. Y así pues como en 2020, agosto de 2020, constituimos la mesa de la violencia. Le buscamos el nombre. ¿Cómo definieron el nombre, por ejemplo? Bueno, el nombre lo definimos como mesa porque el tema de la mesa es un espacio abierto donde muchos son los invitados, todos tienen lugar, ¿cierto? Todos los que quieran hablar de paz. Es como un punto de encuentro, entonces hablamos de una mesa. Hablamos del tema no violencia, ¿cierto? Porque la palabra tiene varios análisis. Entonces, bueno, nos definimos por hablar de la no violencia, separado el no de violencia. ¿Por qué? Porque queremos en ese no estamos poniendo un no a todo lo que sea violencia, desde la voluntad individual, ¿cierto? Desde la voluntad colectiva, no, ¿cierto? Que es diferente al tema de la no violencia, porque la no violencia ya es vivir, ¿cierto? Una cosa es decidir, ¿cierto? Una cosa es decidir no participar en la violencia, no generar violencia. Otra cosa es la vida en la filosofía de la no violencia. Ambas se relacionan, pero ¿cierto? O sea, tenemos que primero hay que decir, hay que estar seguros. Hay que poner el alma. Eso, primero hay que poner el alma, el no, y después entonces emprendo el camino, emprendo mi forma de vida como una persona no violenta. Y desde la conformación de la mesa, como que tú digas, estos han sido los principales acontecimientos que hemos tenido, o sí, como asuntos relevantes que han pasado en esta historia de la mesa hasta hoy, que tú digas, esto es muy importante mencionarlo sobre la historia de lo que ha sido la mesa. Sí, entonces, como te cuento, el espacio donde comenzamos a encontrarnos para hablar de la mesa fue la sede de la Iglesia Manantial de Paz de los hermanos menonitas de Colombia. Entonces, allí también nos encontrábamos para hablar de los temas que tenían que ver con el proceso de planeación local y presupuesto participativo. Entonces, cuando ya decidimos conformar la mesa, comenzamos a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer con la mesa? Entonces, vamos a darnos unos rumos. Entonces planteamos siete líneas de trabajo. Y yo hice la propuesta de que trabajáramos con la metodología alternativa a la violencia. ¿Por qué? Porque en mi experiencia de vida, en mi oriente antioqueño, me tocó ver varias metodologías. Metodologías que la gente participaba mientras había la conversación, pero después de que pasaba la conversación no quedaba como mucho, y tampoco quedaba como mucho entrenamiento en la gente para seguir esas metodologías. Entonces me tocó, por ejemplo, el tiempo en que se creó el segundo laboratorio de paz en Colombia, que se creó para la Iglesia Antioqueña, liderado por una organización que se llama ProDePaz. ProDePaz en cabeza de la Asunción. Entonces, en el año 2000, la Iglesia Menonita en Cosaquillo
invitó un grupo de otra comunidad cristiana en los Estados Unidos que se llama la Iglesia de los Hermanos, o también se llama la Hermandad de Cristo, que ellos son provenientes de la línea de los cuáqueros. Los cuáqueros es una línea poblacional de inmigrantes de Inglaterra que fueron de los colonizadores de los Estados Unidos. Entonces eran creyentes que llegaron a vivir a los Estados Unidos, colonizaron parte del territorio de los Estados Unidos. Entonces, una comunidad había sido pedida por una casa para que apoyara en procesos de violencia que tenían al interior de la casa. Entonces, la solicitud que le hicieron a ese cliente es que les ayudaran a trabajar con los internos para tratar los niveles de violencia y mejorar la convivencia. Entonces, los cuatro hicieron ese trabajo, bastante profesional en distintas áreas. Entonces fueron documentando los procesos que iban a determinar ese bajar los niveles de violencia de cada persona y mejorar la convivencia. Entonces, de ese proceso surgió lo que se llamó el proyecto Alternativas a la Violencia. Entonces, eso comenzó en los Estados Unidos en el año 1975 y luego comenzó a trabajarse con una metodología para tener esos mismos beneficios en comunidades fuera de cárcel desde el año 1975 y al día de hoy hay equipos de talleristas más o menos en 82 países que promueven el programa Alternativas a la Violencia. Entonces yo conocí ese programa a través de los comunistas de la Iglesia de Coyhaique, que recibieron una visita de un grupo de los cuáqueros en Estados Unidos, los capacitaron y ellos comenzaron a capacitar a otras personas. Y en esas capacitaciones me invitaron a mí. Entonces conocí dos metodologías. Conocí la metodología Proyecto Alternativas a la Violencia, que en Colombia se llama Programa Alternativas a la Violencia, y conocí otra estrategia que se llama Sanidad del Estrés y del Trauma. Entonces, por eso yo de mi parte planteé a la mesa que trabajemos estas dos metodologías. Y a esas dos metodologías le sumamos otras cuatro líneas de trabajo y también le sumamos la última línea que la llamamos ICO. Entonces, para nosotros, ¿qué es ese ICO? Se puede lograr que cada año en Medellín se haga un foro internacional donde hablemos de experiencias de construcción de pequeños territorios de paz. Hasta ahora no lo hemos logrado. No hemos logrado el primero. Yo venía haciendo mucho de en el Oriente, en la Alcalá, en Medellín, sobre todo porque el proyecto Alternativas a la Violencia en el año 2025 cumple 50 años de existencia y también la organización cada 5 años realiza un encuentro mundial de talleristas. Entonces, en el 2025 se va a realizar el encuentro mundial. Ya definieron el lugar, van a reunirse en Nueva York, que es el lugar donde la ciudad de Bogotá. Pero igual están abiertos a recibir invitación, entonces si logramos, pues yo he tratado de motivar, por ejemplo, en la alcaldía, pues he tratado de hacer esto con funcionarios de la alcaldía, la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, digamos, dando la invitación a estas personas, a esta organización, hagamos un congreso internacional. Entonces, hasta ahora no. Eso es una idea pues que me han escuchado, pero no tengo pues así como... No se ha concretado todavía. No se ha concretado todavía, pero sigo pues tocando puertas. En la esperanza, tocando puertas y precisamente queremos que una de las experiencias que esté ahí presente para hablar de construcción de territorios de paz sea la mesa por la violencia de la comunidad. Poder contar ahí la experiencia. Contar cómo desde el 2020 hemos venido trabajando, qué hemos hecho.
porque siempre el recorrido ha sido largo. Son muchos detalles pues, que te voy a contar de actividades que hemos hecho con la violencia. Don Elkin, entonces para ti, ¿qué significa la no violencia? La no violencia yo la vinculo con varios conceptos. El concepto fundamental es la palabra shalom, es una palabra hebrea propia del pueblo judío que significa paz. Pero cuando se mira desde el contexto hebreo, la palabra shalom significa una paz integral. Y esa paz integral significa que cada persona esté completa. Y de hecho, no podemos estar completos si no estamos articulados, si no hay prácticas de solidaridad. Entonces, cada persona tiene muchos faltantes. Entonces, la tarea de los demás es ayudar a que esos faltantes se vayan supliendo, pero también que aquellos faltantes que tiene la persona y que le pueden causar dolor, sufrimiento o que puedan dañar su dignidad como ser humano, sean digamos, por la solidaridad, sean suplidas, en alguna forma podamos mitigar o contener, ¿cierto? Que nadie se degrade hasta el punto de tener que emprender rumbos de violencia, ¿cierto? Que dañen su propia vida, que dañen la vida de otros. Entonces, el entender la palabra shalom a mí me hizo entender que la paz es un principio que está desde la creación del mundo. Hay un principio judío que